Dice Claudio Naranjo, en realidad dice Fritz Perls, bienvenido, hola. Dice Fritz Perls que los seres humanos cuando nacemos somos, primero somos todos potentes. Es decir, claro, un recién nacido puede ser bailarín clásico, levantador de pesas, nadador, filósofo, médico. En realidad, hacia donde oriente su vocación y su experiencia y lo que lo rodea, tiene todo el potencial para hacer lo que se propone hacer. Recién nacido está todo en potencia. Obviamente que a medida que va pasando las horas, los días, las semanas, los meses, los años, esa potencia se va convirtiendo en acto y se va perdiendo potencia. Es decir, en la medida que yo empiezo a ser jugador de rugby, pierdo la posibilidad de ser bailarín clásico. Por razones lógicas, se va orientando hacia un lugar, se va perdiendo potencia hacia otro. Este ser humano recién nacido es todo virtud, porque uno, obviamente que esto implica una posición filosófica, ¿no? Hay otra filosofía, otras líneas filosóficas que van a sostener otra cosa, que van a sostener que el ser humano nace esencialmente malo y que la sociedad lo encuadra y lo hace bueno. Obviamente que, bueno, esto es una posición filosófica. Yo me defino claramente contrario a esta posición filosófica. Mi posición filosófica es esta. Cuando nacemos somos todo potencia, somos todo virtud y además tenemos instintos, pero tenemos instintos santos. Instintos santos. Y esto no es una posición religiosa, llamarle santos. Es para oponerse al término de bajo instinto, el otro extremo. ¿Por qué santos le llaman? Porque son instintos que tienden a preservar lo bueno. Es decir, el instinto santo es el instinto de la preservación de la vida, de la preservación del individuo. Es decir, ese niño llora cuando tiene hambre y come hasta que deja de tener hambre. Ese individuo llora porque tiene frío y deja de llorar cuando deja de tener frío. Este niño recién nacido. Bueno, hasta ahí estaríamos fantásticos, porque si nosotros pudiéramos crecer siendo todo potencia, todo virtud y manteniendo nuestros instintos santos, seríamos como adultos casi perfectos, seríamos santos. Porque podríamos desarrollar nuestras potencias a su máxima expresión, no tendríamos ningún problema con nuestros instintos, porque se seguirían manejando en esta característica de tomarlo, de ser un impulso, una compulsión a tomar lo que necesito para la vida y nada más. Y por supuesto podría desarrollar mis virtudes. Y entonces, claro, esto sería ¿qué cosa? El paraíso. Ese es el paraíso. Pero saben que no duramos mucho en el paraíso. Y no la expulsión del paraíso. ¿Por qué? Porque acá se cruza un problema. Acá se cruza lo que este autor llama las imperfecciones parentales. Es decir, yo que soy todo potencia, tengo instintos santos, soy todo virtud, estoy en manos de personas imperfectas, que son mamá y papá. No te metas con mi mamá es perfecta. Bueno, pero alguna imperfeccioncita debe tener. Porque si no, no estarías acá vos, ni ella. Somos humanos. Este autor no dice los defectos, los pecados, las fallas. Usa una palabra precisa. Dice imperfecciones, las imperfecciones parentales. Es decir, los errores, que ahora les voy a explicar de qué se trata. Los errores que mamá y papá cometieron en mi educación, en mi crianza, en mi sostenimiento de los primeros años.
Ahora, ¿por qué cometieron errores? Porque son seres humanos. ¿Cuáles son los errores que cometieron? No tuve el 100% de la atención, de la energía, de la alimentación espiritual que necesitaba. ¿Por qué? Y, por ejemplo, porque tenía un hermano. Entonces no podía tener el 100%. Y encima, mi mamá lo atendía al otro porque... Por ejemplo, porque mamá y papá eran una pareja. Y cuando se atendían entre ellos, no me atendían a mí. Y entonces yo decía, mamá, mamá. Y mamá estaba hablando con papá. O yo iba y le decía papi, y papi estaba enojado con mamá. Entonces me decía, salí. Y entonces esto empezó a generar en mí carencias afectivas, carencias de energía de ese tipo. Frente a estas carencias me empezaron a pasar cosas. Empecé a... Hay un dolor en esto. La carencia afectiva genera un dolor. Y ese dolor me moviliza a buscar algún modo de resolver el dolor. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? A desarrollar estrategias que me pudieran llevar a recuperar lo que yo no tenía. Es decir, si yo no tenía la atención de mamá, ¿cuáles son las estrategias que me podía dar? Y empecé a inventar estrategias. A ver, si yo soy perfecto, si yo cumplo todas las órdenes, y hago todo lo que mamá espera de mí, y papá también, y los abuelos, y hago todo lo que los adultos esperan de mí, si yo cumplo todas las reglas, veo que hablan de mí. Qué bien Cado, qué buen chico, qué bien que se porta. Logro atención a través de eso. Bien. Yo me doy cuenta que si en vez de ir y decirle mami necesito, digo mami necesitas, veo que me dan la atención que no tenía. O sea que si yo me pongo a servir, si yo me pongo a servir al otro, veo que me dan la atención, veo que me dan el afecto que quiero. ¿Qué otro mecanismo? ¿Qué otro mecanismo? Me doy cuenta que si hago las cosas bien, hago los deberes bien y me saco un 10. Entonces mamá le dice, ¿viste que se sacó un 10? Entonces papá dice, bien, te sacaste un 10. O sea, si yo hago cosas, logros, obtengo la atención y la felicitación que quería. Con estas imperfecciones parentales empecé a desarrollar lo que era potencia, empezó a ser no poder. Lo que eran virtudes se convirtieron en pasiones. Y lo que eran instintos se convirtieron santos, se convirtieron en bajos instintos. Hola. Se convirtieron en bajos instintos. Porque en realidad lo que empecé a hacer es a buscar tapar el vacío. Ese vacío que me estaba dejando la ausencia de los afectos de mamá y de papá, de la atención. Y entonces esto se convirtió en fijaciones.